Paz a vosotros, hermanos. Les saludo con la paz de nuestro Señor Jesucristo en este hermoso día de reposo. Les doy la bienvenida a quienes ya se están sumando a esta transmisión. Bendecimos a Dios por su misericordia y quiero introducir este tiempo devocional con una alabanza. La alabanza se titula Tu gracia es suficiente y la entona Danilo Montero. La voy a poner, hermanos, en lo que damos tiempo de que algunos más se vayan sumando y también que vayamos celebrando al Señor en esta hermosa tarde. Justo a tiempo me miró y no pude resistir tanta gracia sobre mí. Justo a tiempo me mostró sobre toda imperfección ha vencido tu amor. En mi debilidad me fortaleces, tu espíritu y verdad me sostiene, sí, me sostiene. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece. Oh Cristo, justo al tiempo me miró y no pude resistir tanta gracia sobre mí. Justo al tiempo me mostró sobre toda imperfección ha vencido su amor. En mi debilidad me fortaleces, tu espíritu y verdad me sostiene, sí, me sostiene, me sostiene. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece. Tu gracia es suficiente, tu amor siempre permanece. Oh Cristo. Bueno, quise yo introducir, hermanos, este servicio devocional para la gloria de Dios con esta alabanza porque es precisamente algo de lo que hemos de estar hablando en esta tarde.
Reitero, sean bienvenidos a quienes están sumando. En estos momentos les damos la bienvenida, les doy la bienvenida. Que el Señor les bendiga, qué bueno que están con nosotros. Gracias por conectarse y por seguir con esta transmisión que hacemos para la gloria del Señor, la edificación de la iglesia, con mucho gusto. Hay una alabanza que quisiera entonar con ustedes, hermanos, antes de pasar al estudio de la palabra del Señor en esta tarde. Esta alabanza se titula Roca Eterna. En el cuadernito de estribillos está en el número 238. Se titula Roca Eterna y hace alusión también al tema que vamos a desarrollar en esta tarde. Es una alabanza muy, muy hermosa que quiero cantarla con ustedes, hermanos, para la gloria del Señor. Roca Eterna. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi refugio contra la tormenta, la torre de mi protección, fortaleza en dificultades, mi escondedero eres tú. Sanas todas mis enfermedades, consuelas todo mi dolor. Eres fuerza al sentirme débil, mi ayuda en necesidad. Roca eterna, verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Él es nuestra roca eterna, hermanos. Verdadero y fiel, tú prometes cumplir con tu palabra. Roca eterna, eres justo y fiel, mi confianza siempre en ti pondré. Mi confianza siempre en ti pondré. Última vez. Mi confianza siempre en ti pondré. Amén. Él es, hermanos, nuestra roca eterna. Él es justo, Él es fiel y Él es esa roca inamovible. Hemos de mirar una hermosa porción de la palabra y para eso quiero pedirles que oren con un servidor para que podamos pasar al estudio de la palabra del Señor en esta hermosa oportunidad que Él nos concede. Vamos a hacer esta oración. Padre, te damos muchas gracias por darnos la bendición de la vida, la oportunidad, Señor, de poder tener el corazón dispuesto, tener los sentidos atentos para poder participar de este devocional. Hemos, Señor, escuchado una alabanza que habla acerca de tu gracia que es suficiente, que es vasta, que se derrama sobre cada uno de nosotros, a veces, Señor, sin darnos cuenta, pero es constante, Padre. Te agradecemos la oportunidad que nos das de poder poner nuestra confianza en ti, pues tú eres, Señor, nuestra roca eterna, la roca de los siglos, inamovible.
Señor, te agradecemos esta bendición y te pedimos que nos acompañes en el estudio de tu palabra a través de la dirección de tu Espíritu, Señor. Pueda ser nuestro entendimiento alumbrado y podamos ser en esta tarde edificados, alentados, desafiados, Señor, reprendidos, cualquiera que sea el propósito tuyo para nosotros. Lo recibimos, Señor, de tu mano y te damos gracias por tu fidelidad. Gracias por nuestros hermanos que ya se han sumado, Señor, a esta transmisión, por quienes lo hacen también en las diferentes plataformas con nuestros hermanos, compañeros, amados pastores, Señor, en este país y fuera de él, que están también transmitiendo como una manera, Señor, de mantener la unidad en estos tiempos difíciles. Estamos en tus manos y te agradecemos esta bendición por Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, ahí donde ustedes se encuentran, quiero invitarlos para que podamos tomar nuestro lugar, si estábamos de pie, y podamos tomar también nuestra escritura, podamos tomar también una libreta, si acostumbran así, yo siempre sugiero esto, para que podamos tener un mayor entendimiento y podamos incluso repasar posteriormente también eh, estos mensajes que el Señor nos concede por su gracia. Así que quiero invitarles a buscar en la palabra del Señor, en la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Es un texto que lo tenemos muy conocido y seguramente aprendido por muchos de nosotros. Es Pablo escribiendo a los hermanos en Filipos, diciéndoles lo siguiente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Así dice la palabra del Señor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se dice, hermanos, que cuando Tomás Alva Edison, un genio que estuvo entre nosotros hace ya muchos años, pero un inventor, increíble intelecto tenía ese hombre. Se dice que cuando él inventó la bombilla, no le salió a la primera, sino que realizó más de 1000 intentos, hasta el punto en que uno de sus discípulos, uno de sus ayudantes, le preguntó: bueno, ¿por qué persistes tanto en construir una bombilla si tras más de 1000 intentos no has conseguido nada más que fracasos? Y entonces Edison volteó donde estaba él, respondió lo siguiente: no son fracasos, he conseguido saber 1000 formas de cómo no se debe hacer una bombilla. ¿Cómo enfrentar la adversidad? Esa sería la pregunta que le da el título a nuestro mensaje. ¿Cómo enfrentar la adversidad? Hace aproximadamente unos 30 años, poco más, entre los estudiosos de la conducta se acuñó un término llamado resiliencia. Y Edison, como todos los hombres y las mujeres que han marcado la diferencia en nuestro mundo, hermanos, fueron personas resilientes. La resiliencia no es un concepto nuevo, aunque ya mencioné que tiene un origen no muy lejano, pero la palabra viene del latín residio, que significa volver a saltar, rebotar o recomenzar. Y aun cuando este título o esta palabra, este concepto tiene poco tiempo, hace apenas unas pocas décadas, podemos definirla de la siguiente manera: la resiliencia es la cualidad de poder adaptarse a los cambios estresantes de la vida y recuperarse de las dificultades. La resiliencia es una respuesta a la tragedia, a la crisis u otros cambios que alteran la vida, que nos permiten seguir adelante a pesar de la pérdida. Mostrar resiliencia no significa que una persona no se vea afectada o que no se preocupe por el cambio de vida. La resiliencia es la capacidad del corazón humano de sufrir mucho y crecer a partir de ese sufrimiento. Un hombre llamado Boris Cyrulnik, considerado por muchos como el padre de la resiliencia, que un neurólogo, psiquiatra, experto en estos temas, nos dice lo siguiente en una de sus publicaciones: la definición de la resiliencia es sencilla. En esencia significa la capacidad de iniciar un nuevo proceso de desarrollo después de un trauma. Quiero decirles que una vida feliz, una vida plena, no depende de la ausencia de experiencias adversas,
sino más bien de cómo respondemos ante este tipo de situaciones y cuánto logramos crecer o superarlas mientras estamos atravesándolas. Ninguno de nosotros nace siendo resiliente, al menos no como pudiera llegar a serlo. Es decir, la resiliencia no se transmite genéticamente, sino tiene que ver más bien con algo que se va aprendiendo con el tiempo. Y la forma en cómo nosotros podemos dominar esta capacidad es a través de la práctica y estando 100% conscientes sobre cómo reaccionamos ante las situaciones adversas de la vida. Por ahí alguien dijo con toda razón que es, si quieres conocer a una persona realmente cómo es, fíjate cómo reacciona ante las adversidades, ante las pruebas, ante el sufrimiento, ante la tribulación, ante las pérdidas. Cuando estás sometido a un estrés profundo, tú puedes conocer qué tan resiliente es o no la persona. Quiero compartirte algunos casos en los que hemos sido resilientes y hemos desarrollado resiliencia sin a veces percatarnos o sin darnos cuenta, sin saber qué es este proceso que estoy comentando en estos momentos. Por ejemplo, ante la pérdida de un ser querido, ante algún problema familiar o ante una prolongada enfermedad, o bien al sufrir el rechazo de otras personas, las rupturas amorosas, el desempleo, catástrofes naturales como puede ser un tsunami, un huracán, un sismo, pobreza extrema o ante la pandemia del COVID, que es la que todavía estamos sufriendo. En términos sencillos, entonces podríamos decir que la resiliencia es superar algo y salir fortalecido. Entonces hay una experiencia traumática, se acepta la experiencia, se adapta a la persona y saca un aprendizaje de esta experiencia. Y para esto es muy importante, para que alguien llegue a desarrollar resiliencia, es muy importante la presencia y apoyo de la familia y de los amigos a fin de que se pueda salir adelante en todo este proceso. Esta sería una manera introductoria para el mensaje que estamos compartiendo, cómo enfrentar la adversidad. Ahora bien, quiero decirte que la resiliencia no solamente existe en el ámbito secular. La Biblia nos enseña que también hay resiliencia cristiana. Si leemos, por ejemplo, en Proverbios capítulo 24, verso 16, ahí en tu escritura tú puedes anotar este pasaje, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Proverbios 24, 16. Resbalar y caer, hermanos, no es el problema. Fallar no es la cuestión aquí, lo que importa aquí es levantarse. ¿Y cómo es posible que el creyente se levante? Pues a través de la resiliencia, esta capacidad espiritual de soportar y continuar hacia adelante. El doctor John Townsend, en su libro ¿Dónde está Dios?, menciona lo siguiente: aunque Dios permite que tengamos días difíciles, no deja que eso frustre sus propósitos y metas para nosotros. No importa que tengamos días difíciles, eso es parte de la naturaleza que tenemos nosotros, pero en la Biblia podemos encontrar numerosos ejemplos de resiliencia. Por ejemplo, está Abraham, a quien conocemos como el padre de la fe. Este hombre, siendo llamado por Dios, ya un anciano, esperó durante muchos años por un hijo que sería su heredero, un hijo que perpetuaría su nombre y del cual tendría una descendencia numerosa, y él recibió las promesas de Dios a su debido tiempo. Otro caso lo vemos en la historia de José. José, este joven que fue vendido como esclavo por sus hermanos y con el paso del tiempo llegó a ser muy poderoso en Egipto, de tal manera que estaba solamente debajo del faraón. Un tercer caso lo vemos en este varón llamado Job, que era perfecto y era temeroso delante de Dios, que pasó por muchas pruebas, pero al final de ellas fue perfeccionado y Dios lo restauró en su salud, en su riqueza y dándole incluso nuevos hijos por aquellos que había perdido. Solo por mencionar algunos casos relevantes. Pero quiero concentrarme en un caso del cual vamos a abundar en estos momentos. Ante la adversidad, hay quienes optan por la queja, la amargura, la murmuración, la ingratitud, incluso la ira, como vimos ya en algunos mensajes anteriores.
Y no estoy diciendo, hermanos, que no podamos expresar nuestro dolor o angustia e incluso nuestra desesperación ante las situaciones complejas que vivimos, a las cuales nosotros nos enfrentamos. Yo mismo dije en el mensaje anterior, si usted pertenece a nuestra comunidad enviada o sigue estas transmisiones, ya sea en el día de reposo o las mira posteriormente, en el mensaje anterior yo dije que podemos acudir a Dios tal y como somos, expresando nuestras emociones, expresando nuestro sentir, pero lo importante no es eso, sino que no nos quedemos estacionados ahí. Ser resiliente se trata entonces de adoptar una postura que sea radicalmente distinta ante la adversidad. Una postura como la de este hombre al cual yo quiero referirme en estos momentos. Pablo, el apóstol Pablo. Pablo mostró una gran capacidad de recuperación después de su encuentro con el Señor Jesús, encuentro que le cambió la vida y que encontramos en el libro de los Hechos capítulo 9. Él era conocido como el cazacristianos, el matacristianos, y cómo cambió él de ser precisamente un enemigo, el enemigo público del cristianismo, a ser ahora el más grande proclamador y el más ferviente defensor del Evangelio y de nuestro Señor Jesucristo. Sus preguntas, una vez que él es tumbado de su caballo, nos deben a nosotros también desafiar para poder desarrollar esta capacidad de adaptación. ¿Quién eres, Señor? Fue su primera pregunta. Su segunda pregunta fue, ¿qué quieres que yo haga? Y esas dos preguntas marcaron un antes y un después en la historia de este varón llamado Pablo, antes Saulo de Tarso. También cuando se transformó de ser un fariseo religioso a ser un cristiano radical, muchos no estaban, por supuesto, contentos con su mensaje, de tal manera que fue golpeado, apedreado, criticado, encarcelado y casi asesinado en diversas ocasiones. Mira conmigo el testimonio que él mismo nos da respecto a todo esto que he mencionado en estos momentos. En segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, verso 23 en adelante, Pablo va a hacer una defensa de su ministerio, de su apostolado, porque había quienes decían, no, él no tiene ninguna experiencia, él no tiene nada que ver, es más, ni siquiera estuvo con Cristo, entonces, ¿qué autoridad tiene? Pablo entonces hace una defensa del ministerio que Dios le dio y comienza diciendo lo siguiente. Leo 2 Corintios capítulo 11, verso 23 en adelante. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como un náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día es la preocupación por todas las iglesias. Amén. ¿Quién de entre nosotros podría ser comparado con Pablo? ¿Cuántos hemos padecido la clase de sufrimientos a los que Pablo fue sometido? ¿Cómo hemos enfrentado nosotros la adversidad? ¿No es cierto, hermanos, que si fuera por nosotros, nosotros elegiríamos 1000 veces no pasar por tribulaciones, no sufrir? Hay un terror al sufrimiento. Nadie quiere sufrir, todo el mundo quiere reír, disfrutar, y se evade esta parte que es también parte de la vida, que es el dolor. Pero ¿cómo hemos nosotros enfrentado la adversidad? Un incidente ocurrido en la vida de Pablo nos muestra esta enorme capacidad de recuperación que tenía el apóstol. Miramos el libro de los Hechos, capítulo 14, por favor, versículo
19 y 20. Hechos 14, 19 y 20. Y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Pablo está compartiendo el evangelio y hay quienes lo confunden con una deidad pagana. Y dice el verso siguiente: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. No sé si usted puede imaginar en su mente la escena que estamos leyendo. Si pudiéramos meternos al texto y pudiéramos vivenciarlo, fueron el verso 18 y 19 los que acabo de leer, donde está sucediendo esta situación bastante complicada, donde el apóstol está predicando el evangelio, llegan con él, se arma ahí el alboroto, hermanos, la multitud está desatada y entonces apedrean a Pablo, lo arrastran porque quedó ahí hecho una piltrafa, y entonces su cuerpo lo toman, lo arrastran pensando que estaba muerto. Imagínense cómo lo dejaron al pobre. En Listra sucedió esto, en Asia Menor. Fue apedreado, fue arrastrado fuera de la ciudad, fue dado por muerto. Pero ¿qué es lo que hizo Pablo? Bueno, vamos a ver los versos siguientes. Pero rodeándoles los discípulos, es decir, hermano, ni siquiera pudieron meter las manos ahí para defenderlo, no pudieron hacer absolutamente nada para evitar esta situación tan difícil para Pablo, que lo hayan apedreado tan terriblemente, que lo hayan dejado al borde de la muerte y que pensaran que estaba muerto. Ahí lo aventaron, ahí lo dejaron fuera de la ciudad. Y lo que hace Pablo, hermanos, de verdad a mí me sorprende y me desafía cada que yo tengo la oportunidad de meditar en esta palabra. De verdad que yo me quedo sorprendido, sorprendido. ¿Qué hace Pablo? Pero rodeándole los discípulos, leo el verso 20, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles esto, hermanos: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? No obstante que Pablo sufrió todo esto, sus esfuerzos misioneros continuaron sin detenerse. La resiliencia de Pablo nos desafía a nosotros ahora a no ser desanimados en nuestra misión, independientemente de la oposición a la que nosotros nos enfrentemos. Quizás yo me hubiera quedado tirado, o tal vez me hubiera decepcionado tanto de Dios que yo hubiera renunciado. Yo me hubiera levantado ahí todo maltrecho, moribundo, y hubiera quizás volteado hacia el cielo y le hubiera dicho: hey, Dios, yo te sirvo con todo mi corazón, lo he dejado todo lo dejé porque para mí era como basura, mis logros, mis títulos, mi conocimiento, mi reputación, y así es como me pagas, así es como me va. ¿Cómo es posible? O quítale el quizás. ¿Qué hubieras hecho tú, hermano? ¿Hubieras hecho como Pablo? Ahí sacando fuerzas de flaqueza, sacudiéndote, limpiándote quizá la sangre, lleno de moretones por todos lados, sangrando, quizá descalabrado, tu ropa toda hecha jirones, te levantas, te sacudes y dices: va de nuevo. Y ahí va otra vez a la ciudad. Oh, hermanos, qué tremendo ejemplo nos está dando el apóstol Pablo. ¿Cómo fue posible? Yo me pregunto, ¿cómo fue posible que Pablo soportara tales calamidades? Bueno, en la segunda carta a los Corintios, Pablo va a revelar que el creyente en Jesucristo es sostenido por el poder de Dios y por lo tanto es resiliente.
Leemos 2 Corintios capítulo 4, por favor, versículo 8 en adelante. 2 Corintios capítulo 4, versículo 8 en adelante. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Amén. El apóstol Pablo tenía una confianza plena en la soberanía de Dios, en la providencia de Dios. Pablo estaba comprendiendo todo esto que estaba sucediendo a su alrededor, diciendo, sí, ciertamente estamos atribulados y no en una parte nada más, estamos atribulados en todo. Estamos sufriendo, pero no estamos angustiados. Estamos en apuros, pero no estamos desesperados. Somos perseguidos, pero no estamos desamparados. Quizás somos derribados, pero no somos destruidos. Y a donde quiera que vamos, llevamos la muerte de Cristo para que la vida de Cristo sea manifestada también a través de nosotros mismos. Todo el tiempo estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús. Así que todo lo que está viviendo Pablo no es algo nuevo para él, ni algo que le sorprenda. Pablo, de hecho, estaba en prisión cuando él escribió que había aprendido a contentarse, cualquiera que fuese su situación. Estaba en necesidad, estaba en escasez, estaba sin libertad, estaba sin comodidades, pero sabía que Dios estaba controlando cada situación de su vida y él no tenía temor de nada, ya sea que viviera o que muriera. Él, como le dijo a los romanos, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Dios controló el tiempo de bonanza de Pablo, el tiempo de abundancia de Pablo, como ahora también estando él en la cárcel, Dios está controlando este tiempo de tribulación. Amados hermanos, todo lo que Dios hace o permite en nuestra vida es para su propia gloria y también para nuestro bien espiritual, aunque a veces no lo alcanzamos a comprender del todo. Una cosa es leerlo, otra cosa es asimilarlo y vivirlo. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Se lo dijo Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso 28. A su hijo espiritual, Timoteo, Pablo le relata esta tremenda experiencia también en su segunda carta, estas cartas pastorales que nos dicen mucho acerca de cómo Pablo tenía este afecto enorme por la iglesia. Y le dice lo siguiente a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, verso 10 en adelante. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Así se lo escribió Pablo a Timoteo. Pero bueno, tal vez tú en esos momentos pienses y digas, bueno, pastor, pero pues ese era Pablo y yo disto mucho de ser como Pablo. Quizá tú te estás preguntando, bueno, yo llevo ya mucho tiempo orando y mi realidad no cambia. ¿Qué pasa entonces cuando yo clamo y clamo y clamo y no encuentro una respuesta? ¿Cómo puedo yo afrontar mi realidad? ¿Cómo yo puedo enfrentar la situación que estoy viviendo en este momento? ¿Y si las cosas no cambian? ¿Y si nunca cambian? ¿Y si esto dura para siempre? ¿Te acuerdas del mensaje anterior? Miremos a Pablo ante una situación similar entonces. Aquí mismo, en 2 Corintios, capítulo 12. En la escritura lo veremos, capítulo 12, 2 Corintios,
verso 7 en adelante. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y el Señor me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, hermanos, entonces soy fuerte. Esta espina no le gustaba a Pablo y él luchó contra ella. El texto nos dice: 3 veces le he pedido al Señor que lo quite de mí. 3 veces oró para que Dios la retirara de él, pero Dios no accedió a esa petición. Y vemos que no fue sencillo para Pablo asimilar esta situación, esta respuesta. ¿Quién podría culparlo? ¿A quién le gusta tener algo ahí que lo está haciendo sufrir? Él estaba impaciente, estaba ansioso, él quería seguir predicando, él quería seguir compartiendo las buenas nuevas, continuar con su llamado. Algunos se inclinan a pensar que era una enfermedad física, no sabemos exactamente qué problema tenía, a qué se refiere con esa espina en su carne, con ese aguijón, pero sí sabemos que una espina es dolorosa, es incisiva, causa un problema porque está causando dolor. Algunos piensan que era una enfermedad en sus ojos, dado el pasaje de Gálatas 4:15, pero sea cual fuera la situación que estaba enfrentando el apóstol Pablo, sin duda era una situación difícil. Él estaba atravesando una situación complicada en su vida. Él quería que Dios interviniera y quería que Dios transformara su realidad. Pero, ¿qué respuesta recibió de Dios? ¿Cómo respondió el Señor su petición? No, no. Oye, Señor, pero quítala de mí. No, una segunda ocasión: Señor, por favor, me está lastimando, me está haciendo sufrir, me está haciendo llegar al límite de mis fuerzas. Y el Señor le dice: no. Y una tercera ocasión: Señor, por favor, yo te pido, ten misericordia de mí, ayúdame. No, dijo el Señor. Y aquí entonces Pablo recibió una lección sumamente valiosa. Mi gracia es suficiente. Bástate mi gracia. Y como resultado de esta experiencia, de la forma en cómo Dios trató con él, entonces Pablo llegó a un entendimiento muy especial. Él tuvo que aprender, como nosotros, es la necesidad, el dolor, la tribulación, una forma que Dios usa para enseñarnos muchas cosas, para forjar nuestro carácter, para hacernos más dependientes de Él. A veces somos muy lentos para aprender. Así Jesús batalló con sus discípulos. Ay, cuánto tiempo voy a estar con ustedes. Así como los padres batallamos con los hijos y a veces batallamos más y en estos tiempos, ¿verdad? A ver, dime las tablas. A ver, dime las tablas. A ver, otra vez. No, así no. A ver, a ver, a ver. Y algunos somos lentos para aprender. Pero Dios en su bondad puede enviarnos una enfermedad, un problema, una dificultad, una tribulación, una angustia, algo con el cual el Señor pueda derribarnos de nuestro orgullo, de nuestro ego, de nuestra ese sentimiento de que no necesitamos a nadie, de que podemos hacer las cosas por nosotros mismos. Dios hará cualquier cosa para que nosotros aprendamos esta gran lección.
y nos lleve entonces a nuevas alturas. A eso Pablo le llamó contentamiento. Esa es la palabra que Pablo está aprendiendo en este momento, este estado del corazón en el cual encuentra paz, aunque Dios no dé lo que él espera, aunque Dios no haga lo que él desea, él está contento. Lo que Pablo aprendió con esta vivencia, hermanos, es que a él las circunstancias no lo dominan ni lo controlan. Él no se dejaba dominar por ellas, él no se dejaba deprimir, no se dejaba controlar, no permitía que ellas determinaran su infelicidad o su gozo, porque Pablo aprendió a tener su contentamiento, su plena satisfacción en Cristo Jesús. Por eso cuando escribe a los Colosenses, en el capítulo 2, verso 10, les dice, ustedes están completos en Cristo. No les hace falta nada. Si lo tienen a Él, lo tienen todo. Ustedes están completos en Cristo. Y es que, hermanos, la intimidad de Pablo era tan grande, la relación que él tenía con el Señor era tan profunda que él no dependía de ninguna otra cosa para sentirse completo. Y así en el capítulo 4 de la segunda carta a los Corintios, abre su corazón y nos enseña lo siguiente en el verso 17, segundo a los Corintios 4, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esta leve tribulación momentánea. Ya nos dijo todos los sufrimientos, todos los padecimientos, todo lo que él, con lo que tuvo que lidiar en su vida, y él a todo eso le llama leve tribulación momentánea. A veces por cosas muy sencillas, por el piquete de un mosco, por una gripa, por cuestiones muy sencillas, nosotros ya estamos pegando el grito en el cielo. Estoy siendo exagerado, por supuesto, espero serlo, pero es una leve tribulación momentánea. ¿Cuál fue la lección que Pablo recibió en el caso de la espina en su cuerpo, en el caso de este aguijón que le estaba causando malestar? Bueno, la lección que él tuvo que aprender, él mismo lo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pablo aprendió por medio de la debilidad física esta manifestación de la gracia de Dios. Cuando yo soy débil, es decir, cuando yo me abandono al Señor, cuando yo dejo de luchar en mis propias fuerzas y retiro mi propia satisfacción personal y ese deseo de tomar el control y de hacer las cosas a mi modo y ser autosuficiente, en ese momento yo le digo al Señor, Señor, no puedo más. Mira, ya te pedí que lo quites, tú dices que no, entonces Señor, yo soy débil. Yo ya te pedí que cambies esta situación, tú dices que no, entonces yo soy débil. Yo me entrego a ti, yo me abandono en tus manos, te entrego el control de la situación, tú haz lo que tengas que hacer. Para mí en este momento de dolor, para mí en este momento de adversidad, me es suficiente tu gracia. En tu presencia, dijo el salmista, hay plenitud de gozo. Tú eres para mí suficiente. Y entonces ahora, de buena gana, así lo dice Pablo, ahora de buena gana, yo me voy a gloriar más bien en mis debilidades. Que estoy sufriendo, sí, gloria a Dios. Que estoy padeciendo por la enfermedad, así es, gloria a Dios. Que sufro la pérdida de un ser amado, es correcto, gloria a Dios. Que me acaban de correr de mi trabajo, que no encuentro trabajo, así es, gloria a Dios. Que estoy teniendo algún problema, que estoy batallando con algo, que hay algo que me hace falta en estos momentos. Y yo digo, así, Señor, gloria a tu nombre, me voy a gloriar en eso, porque a través de esto que estoy viviendo, tú me estás demostrando que no debo de poner mi esperanza en nada más que no seas tú. Tu gracia es suficiente para mí. Solo tu gracia. Solo tu gracia. Y entonces yo de buena gana me voy a gloriar en mi debilidad.
Sea cual sea tu decisión, hermano, aprende de Pablo. Si Dios en su misericordia cambia tus circunstancias, gózate. Pero si no es así, si Él decide mantenerte en esa condición, también gózate, hermano. Pablo, perdón, Pablo había, eh, él era un ciudadano romano, pero él fue llevado a prisión. Disculpen, ando un poco afectado, pero cuando Pablo fue llevado a prisión por causa de la predicación del Evangelio, él era ciudadano romano y no estaba infringiendo ninguna ley. Él no es un criminal, él no ha dañado a nadie, él no ha violado ninguna ley, él es inocente. Pablo el apóstol es inocente, como gritaban de Pepe el Toro, ¿te acuerdas? ¿Cómo maneja Pablo su encarcelamiento? Quiero que vayas conmigo a Filipenses capítulo 1, versos 12 al 14. Filipenses 1, 12 al 14. ¿Sabías que esta carta de Pablo a los filipenses se conoce como la epístola del gozo? Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido me tienen todo triste, todo decepcionado, todo desilusionado, harto, fastidiado, renegando, sufriendo, airado, desesperado. Mira con atención cómo dice el texto. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pablo está privado de su libertad, pero él no se lamenta. Él saca provecho de la situación. Él no permite que sus condiciones actuales le impidan confiar en Dios al punto de llevarlo a la desesperanza. Al contrario, Pablo se llena de ánimo y no solo eso, sino que enfrenta su realidad con gozo. Avanza un poco y llega al capítulo 4, verso 4, y vas a encontrar estas palabras que son en verdad tremendas. 4:4 de Filipenses, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. Regocijaos, puedes decir, perdón, leí bien. Regocijaos, ¿en serio, Pablo? Con todo lo que has vivido y ahora estás en la cárcel siendo inocente y todavía nos mandas decir, regocíjense, y no una vez, sino 2 veces. Otra vez se los digo, regocijaos. Sé que eso, hermano, es algo contrario a lo que nos podría sugerir el sentido común. Quizá más de uno pensó, no, ahora sí ya lo perdimos. Pablo ya está rayando en la locura. Es un sinsentido lo que nos está diciendo. ¿Cómo es posible que nos diga que nos regocijemos? Pero la palabra que utiliza Pablo para regocijar, la palabra griega que él escribió, es Jairo. Regocijarse, ser feliz, estar alegre, estar calmado. A los romanos les dijo, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Capítulo 12, verso 12. A los corintios les dijo, como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Segunda a los Corintios 6:10. A los tesalonicenses los exhortó así, estad siempre gozosos. Primera Tesalonicenses 5:16. Gozo, gozo, gozo. ¿Dónde está la clave del gozo de Pablo? ¿En su entorno? ¿En su estado de ánimo? ¿Acaso está entonces su gozo en su situación? No, no y no. Su gozo está en Cristo y en su fe resiliente. Por eso el capítulo 4, verso 13 de Filipenses, dice Pablo, con toda certeza, con toda convicción, con todo conocimiento, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando Pablo dice todo, dice todo. Todo se refiere a todo.
No dice, hay ciertas circunstancias que sí puedo con Cristo, hay otras que no puedo con Cristo. Esto sí lo puedo superar en Cristo, esto no lo puedo superar en Cristo. Pablo está diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya miramos toda la serie de situaciones adversas que él enfrentó a lo largo de su ministerio, que fue en tiempo, fue corto, pero fue intenso, fue apasionado. Él decía, somos exhibidos como la escoria de la humanidad, somos el gozo, los ángeles se pitorrean de nosotros, pero nosotros pues, estamos expuestos todo el tiempo. No me importa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sé tener, sé no tener. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amado. No hay circunstancia en nuestra vida que no pueda ser superada con el auxilio de nuestro bendito Señor Jesucristo. Pablo decía aún de su propia vida que era menos que nada ante el precioso llamado que había recibido de nuestro Señor. En Hechos 20:24, Pablo dice, de ninguna cosa hago caso. Me dicen que voy a sufrir, me dicen que voy a tener dolor, me dicen que voy a padecer, incluso mi propia vida está en riesgo. No me importa. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. Muchos hoy han terminado su carrera. La pregunta es, ¿la han terminado con gozo? ¿O la terminaron en lamento, la terminaron en dolor, la terminaron en amargura? Pablo dice, de ninguna cosa hago caso, no me importa, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. No olvides, hermano, si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos. Así que sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Resiste hasta el final. Aquí mismo en el capítulo 4 de Filipenses, en el verso 1, Pablo dice esto. Filipenses 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Cómo debe estar entonces el cristiano? Firme, soportando. Dios quiere, hermanos, que tengamos la fortaleza que proviene de Él. Él quiere que aprendamos y que obtengamos lecciones de los desafíos que enfrentamos y que podamos crecer a través de ellos. Estar firme, entonces, es ser perseverante, es no desfallecer, es estar anclado, es estar arraigado en Cristo, es ser resiliente y que lo hagamos hasta el fin. No que lo haya alcanzado ya, dijo en el capítulo 3 de la carta a los Filipenses, verso 12. Ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. No lo he alcanzado. Tú no lo has alcanzado. Yo no lo he alcanzado. Pero prosigo adelante. Vivo la realidad. La acepto. La asimilo. Crezco. Tomo la enseñanza. Si el Señor quiere cambiarla, gloria a Dios. Si el Señor no quiere cambiarla, gloria a Dios. Su gracia, mi amado, su gracia es suficiente para nosotros. ¿Lo cumplió Pablo? ¿Se mantuvo Pablo firme hasta el final? Míralo tú mismo. Capítulo 4, versos 7 y 8 de la segunda carta a Timoteo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a los que aman su venida.
Amas la venida del Señor. Anhelas la venida del Señor. Pelea entonces la buena batalla. Sigue tu carrera hasta el final. Guarda entonces la fe. Siempre reconociendo que esa capacidad de sobreponerse a las aflicciones de la vida, que nos hace ser resilientes, ha sido procurada por Dios para nosotros, ha sido provista por Dios. Dios nos ha dotado de esa capacidad para poder salir adelante, no importando la circunstancia que vivimos. El Señor te ha colocado en el lugar donde estás. Es Él el que dijo: tú aquí, tú acá, tú acá, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer esto otro, tú harás aquello. Es el Señor el que nos ha puesto donde estamos. Y es el que nos ha provisto de todo lo que necesitamos para seguir en este camino. Así que para ir concluyendo, yo quiero decirte y quiero compartir contigo 7 aspectos para recordar cuando estés enfrentando la adversidad. No los he escrito yo. Estos son 7 pasos que han sido aportados para nosotros por un hombre predicador del Reino Unido, ya fallecido, llamado Martin Lloyd Jones. En su libro Depresión Espiritual, el doctor Lloyd nos dice lo siguiente. Número 1. Las circunstancias siempre están cambiando, por lo que resulta obvio que no debo depender de las circunstancias. Número 2. Lo que tiene importancia suprema y vital es mi alma y mi relación con Dios. Estas dos cosas siempre van antes que cualquier otra. Número 3. Como mi Padre que es, Dios se preocupa por mí. Aparte de Dios, nada puede sucederme. Aún mis cabellos todos están contados y eso debo tenerlo siempre presente. 4. La voluntad y los caminos de Dios son un gran misterio. Pero yo sé que cualquier cosa que Él quiera o permita que suceda necesariamente es para mi bien. 5. Toda situación en la vida es una manifestación de la bondad de Dios. Por lo tanto, lo que debo hacer es buscar esa manifestación peculiar de la bondad del amor de Dios y estar preparado para recibir sorpresas y bendiciones, porque sus caminos no son mis caminos, ni sus pensamientos son mis pensamientos. Número 6. Debo tomar en cuenta las circunstancias y las condiciones, pero no por sí mismas, sino como parte del trato que Dios me da para perfeccionar mi alma y conducirme a la perfección final. Y número 7. Cualesquiera que sean mis circunstancias en este momento, su carácter es temporal y es pasajero. Y nunca podrán despojarme del gozo y de la gloria futura que me esperan con Cristo. Aleluya. Ya el Señor os había dicho desde siempre: yo estaré contigo, mi presencia te dará descanso. No te dejaré, no te abandonaré. Yo estaré contigo todos los días y hasta el fin del mundo. Hermanos, gloria a Dios, aleluya, el Señor está siempre con nosotros. Así sucedió con Jesús, el bendito Hijo de Dios, cuando estuvo en su ministerio terrenal. Dice la Escritura, en sus horas de mayor agonía, en el momento más triste, de profunda situación compleja, palabras me faltan para describir el sufrimiento del Hijo de Dios cuando está orando al Señor ya en el ocaso de su vida. Su vida está siendo amenazada, Él lo sabe, Él sabe que va a morir, para eso vino, pero Él era humano y sentía como nosotros. Y nos dice la Escritura que Él oraba intensamente y que su sudor era como grandes gotas de sangre. Estaba sometido a un tremendo estrés, el Hijo de Dios encarnado. Pero no es lo que quiero resaltar. Lo que quiero resaltar es lo que nos dice Lucas, en el capítulo 22, verso 43. Dice que Dios, su Padre, envió un ángel para fortalecerlo. En el momento de más apremio,
en el momento de más tribulación, el Señor envió su ángel para fortalecerlo. ¿Cómo enfrentar entonces las adversidades? Confiando en el amor de Dios, que es inmutable. Aprendiendo en Dios a desarrollar esta capacidad que Él nos ha dado, esta capacidad espiritual de ser resilientes, de sobreponernos a la adversidad, de surgir de nuevo a pesar de un trauma, de un problema, de una pérdida, conforme al espíritu que nos ha sido dado por Él mismo, un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no un espíritu de cobardía. ¿Puede el creyente sobreponerse? Por supuesto que sí, no importa lo que suceda. Concluyo entonces con esta frase de uno de mis autores favoritos, Max Lucado. Según Pablo, Dios tiene suficiente gracia sustentadora para enfrentar todos los desafíos de nuestra vida. Suficiente. Nunca agotaremos el suministro divino. Aleluya. Si tú sientes que no estás pudiendo transformar tu realidad, acude al trono de gracia y el Señor te dirá: mi gracia es suficiente. Tú puedes beber de mi gracia todo el tiempo. Hay suficiente para ti y para todos los que se acerquen. Y esta capacidad que Dios nos ha dado de desarrollar resiliencia, de poder sobreponernos a las dificultades, ha sido provista por Dios para nosotros. Créelo, porque así es. El Señor lo ha prometido y Él no miente. Dios te bendiga. Gloria a Dios por su palabra. El Señor es fiel. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Voy a dar el tiempo para que puedan ustedes escribir si tuvieran alguna petición, alguna acción de gracias, para poder considerarla en estos momentos que estamos llegando a la parte final de este devocional. Mientras eso pasa, hermanos, hay una alabanza que yo sé que tú conoces. Se titula En ti. Es una alabanza muy bonita que yo la escuché hace ya muchos años, perdón, con un hombre llamado Marco Barrientos. En ti. Mientras ustedes escriben en los comentarios aquí de la transmisión en Facebook, yo tomaré nota si hubiera alguna petición o alguna gratitud especial. En ti se titula esta alabanza. Si tú la conoces, cántala conmigo. Si quieres cerrar tus ojos, también lo puedes hacer. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti. Puedo ser feliz. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser. Descansa en ti. Puedo ser feliz. Porque sé que estás obrando. Porque sé que estás obrando. Tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando. Tu perfecta voluntad.
Cántalo, hermano. Yo tomo nota de sus peticiones y sus gratitudes. Puedo ser feliz porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Amén. Sin duda que es una bendición, hermanos, todo lo que el Señor hace a nuestro favor. Vamos a orar por Joab, que tiene su examen para bachillerato el día de mañana. Vamos a orar dando gracias por la vida de la familia de nuestro hermano Omar Daniel Martínez, la familia Martínez Machorro, por el trabajo de nuestro hermano Omar, por las provisiones de Dios. Oramos también por la vida de Ezequiel, su hermano Che, que Dios te bendiga. Cumplió un año más de vida. Nuestra hermana Ginés, su esposa, da gracias a Dios por esto. Gracias a Dios por Abigail Lechuga, bisnieta de nuestra hermana Gavina, que le permitió cumplir su primer añito de vida. Gracias a Dios. Gracias a Dios también por lo que ha hecho el Señor en la vida de nuestra hermana Dolores. Dios le bendiga, hermana Dolores. Nos unimos a tu gratitud, Brenda. Nos unimos a su gratitud, hermana Blanquita. Seguimos orando por usted. Gracias al Señor por su restablecimiento después de su cirugía. Dios, en verdad, Dios ha sido muy bueno. Dios le bendiga a su familia. Oramos también por Edson, por Alondra. Es una petición de nuestra hermana Esperanza. Oramos a Dios por nuestra hermana Soledad también, que está recibiendo de parte de Dios salud. Nos gozamos, hermano Saúl. Gracias a Dios por esta bondad, por este favor que el Señor tiene para con ustedes. Si ustedes tienen alguna más, usted puede escribirla, porque le recuerdo que este mensaje queda grabado. Posteriormente se puede acceder a él. Y si no alcanzamos a tomar su gratitud o petición en este momento, lo haremos posteriormente, durante la semana. Oramos también por nuestro hermano Manuel Terrones, por nuestra hermana Luisa. Que Dios les acompañe en sus experiencias que están teniendo difíciles. Pero en el Señor, ánimo, todo es posible. Sí, hermano David.
Oramos por Benjamín Mondragón. El Señor está obrando, hermanos, en nosotros su perfecta voluntad. Gracias a Dios. Bendito sea el Señor. Muy bien. Vamos a disponer nuestra mente, nuestro corazón para hacer esta oración. Y así podamos ir concluyendo este momento. Yo le invito a cierre usted sus ojos. Oremos al Señor. Padre eterno, Padre de amor, Dios de toda esperanza, Dios de toda gracia, Dios de toda consolación. Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro, por la obra redentora de nuestro Salvador, por la acción de tu Espíritu Santo, Señor. En esta tarde llegamos a la parte final de este devocional con alegría, con gozo, con nuevos alientos, porque podemos, Señor, nosotros también tomar ejemplo de nuestro Salvador y tomar ejemplo del apóstol Pablo. Cuando él expresó todo lo puedo en Cristo, lo decía no por su propia capacidad, lo decía por lo que el Espíritu estaba haciendo en él. Y así nosotros también podemos desarrollar esta capacidad de iniciar de nuevo, no por nuestros esfuerzos, no porque seamos los mejores, sino porque tú has derramado de tu Espíritu en nosotros, tu Espíritu abundante, Espíritu de poder, de amor, de dominio propio. Y por eso, Señor, podemos enfrentar las adversidades, por muy difíciles que éstas sean, o parezcan serlo a nuestros ojos. Te bendecimos por tu palabra y te agradecemos, Señor, por darnos la gracia de participar de este tiempo en unidad con tu iglesia, con tu pueblo. De manera especial, Señor, queremos pedirte que recibas la gratitud de la familia Lechuga, porque has permitido, Señor, que su bisnieta de mi hermana Gaby, de mi hermano David, cumpla su primer año de vida. Gracias, Padre. Siempre es motivo de alegría, Señor, saber que sigues haciendo obras a nuestro favor en medio de estas dificultades que enfrentamos. Gracias por darle vida a esta pequeñita Abigail Lechuga. Señor, la ponemos en tus manos. Acompáñala a cada paso. Acompaña a nuestro hermano Ezequiel Manoatl, Señor. Nos unimos a la gratitud de nuestra hermana Ginés por la vida de nuestro hermano Ezequiel, porque le has dado, Señor, la oportunidad de cumplir un año más de vida, y él sin duda está agradecido, y nosotros también. Agradecidos también por la salud que has dado, Señor, a nuestra hermana Dolores. Hemos estado rogando por ella de día y de noche, como por nuestros enfermos también. Y hoy, Señor, nuestra hermana Brenda, su hija, te agradece, Padre, que le hayas dado la bendición de recuperarse poco a poco, Señor. Sabemos que es una situación que va a requerir tiempo, pero vemos con mucho agrado cómo cada día se fortalece nuestra hermana. Muchas gracias, Señor. Gracias también por lo que haces en la vida de nuestra hermana Blanca.
porque le has bendecido, Señor, llevándola al hospital. Le has dado la gracia también de compartir este tiempo, Señor, de recuperación en su hogar, mirando también, Señor, cómo conforme van pasando los días, tú estás restaurando su salud. Padre, la ponemos en tus manos preciosas y a su familia, Señor. Muchas gracias porque tu iglesia se ha unido para orar por el restablecimiento de su hermana Blanca. Te bendecimos, Padre. Te bendecimos por su familia y te pedimos que tú le sigas acompañando. Te bendecimos también por lo que haces en la vida de nuestra hermana Felisa, porque también cada día ella está recobrando la salud. Gracias, Señor, por los cuidados amorosos de su familia. Te pedimos, Padre, que esta obra que has iniciado en ella pueda ser concluida a plenitud, Señor, y nuestra hermana recupere su salud por completo. Fortalece su fe, Señor. Acompáñala en estos momentos de enfermedad. Gracias también por lo que haces en la vida de nuestro hermano Omar Daniel y en la vida de la familia Martínez Machorro, porque has dado, Señor, trabajo, bendición, les has cuidado, les has bendecido en estos momentos de pandemia. Muchas gracias, Señor. Ha sido bueno y bueno en grande manera. Te rogamos, Padre, que tomes también nuestras peticiones que elevamos a ti en esta hora. Oramos, Señor, por Joab, porque el día de mañana presentará su examen. Sabemos, Señor, que estos días pasados y estos días que están por venir son días de exámenes para el nivel bachillerato, para el nivel superior. Te pedimos, Señor, que tú lo bendigas y le permitas realizar esta prueba confiado de que tus planes son mejores que los nuestros y que tú le ubicarás en un lugar que mejor sea para él. Bendícelo a él y bendice a su familia y bendice a todos nuestros jóvenes, Señor, a nuestras señoritas que estarán presentando también estos exámenes. Bendice a sus familias. Rogamos, Señor, por la salud de Edson, que se encuentra enfermo. A su hermana Esperanza, su mamá, pide que tú te manifiestes en su vida. Pide, Señor, también bendiciones y tu intervención divina en la vida de Alondra López, que también, Señor, está enferma. Pedimos también por Benjamín Mondragón y por su familia. Hay, Señor, la sospecha de que hayan contraído el virus. Te pedimos, Señor, que tú les bendigas. Y si esto es así, como hemos estudiado hoy, Señor, tu gracia sea suficiente para con ellos y vengan también a reconocerte a plenitud. Te pedimos por esta familia. Te seguimos pidiendo, Señor, por la salud de nuestra hermana Esperancita, de nuestra hermana Felisa, nuestra hermana Dolores, nuestra hermana Blanca, nuestra hermana Sonia, nuestra hermana Soledad, Señor, que están padeciendo la enfermedad. Te rogamos también por nuestra hermana Nelly, por sus hijos. Te rogamos, Señor, por Liliana, su hija de nuestra hermana Luisa. Te rogamos por Marcelo Coli, esposo de nuestra hermana Saraí, que también se está recuperando satisfactoriamente. Por nuestra hermana Gavina, por sus hijos, sus nietos. Te rogamos, Señor, por nuestro hermano David Lechuga, por nuestra hermana Lupita Cortés, Padre, que también está realizándose algunos estudios. Te rogamos, Señor, que tengas también de ella misericordia. Te rogamos por su hermana de nuestro hermano Reinaldo, por Alma Rosa, que tú le sigas fortaleciendo, le sigas proveyendo, Señor, de fuerza, de salud. Te rogamos también, Señor, por nuestra hermana Ginés, que ha estado padeciendo de salud también en los días pasados. Te rogamos, Señor, por nuestro hermano Abner, que también sigue hospitalizado, que tengas de él misericordia. Te rogamos por Álvaro Silva, por Joel Zamudio, por nuestra hermana Josefina Moreno, Señor, por Bere, hija de nuestra hermana Lulú, nuestro hermano Daniel, que está en la etapa final de su embarazo. Señor, ten misericordia, Señor, de tus pastores, de nuestro hermano Liborio, nuestro hermano Dani Lira. Ayúdale, Señor, en este momento, nuestro hermano José Luis Ramírez y todos los que están, Señor, pasando por alguna estación de enfermedad, de necesidad, de duelo. Los ponemos en tus manos. Acuérdate, Señor, de nuestra hermana Vicky Gómez. Acuérdate de todos los que trabajan
realizando actividades que están relacionadas con el sector salud o que tienen que salir, Señor, de sus hogares, o quienes trabajan desde casa, a nuestros hijos, Señor, nuestros pequeños, nuestros adolescentes que estarán regresando a clases en una modalidad distinta. Y también se necesita ser resiliente para eso, Señor. Ayúdalos y ayúdanos a nosotros para poder atenderles de una manera adecuada. Padre, te pedimos por cada uno de ellos que te acuerdes de nuestros dirigentes, nuestro presidente, su gabinete, nuestros gobernadores, nuestros presidentes municipales, todos, Señor, los que tienen una función en el gobierno, para que puedan realizarla de la mejor manera, buscando el bien, Señor, de la población. Como también oramos, Señor, por nuestros pastores, líderes, por nuestro consejo ejecutivo, nuestro consejo de administración, nuestros sobrevedores, cada uno de los líderes locales, Señor. También oramos por nuestros bebés, nuestros pequeños, nuestros adolescentes y jóvenes. Oramos, Señor, por nuestras mujeres, nuestros varones y por nuestros ancianos, Señor. Te pedimos una bendición para cada uno de los que conformamos parte de tu pueblo y también de los que no lo son, a fin de que por la palabra puedan ser alcanzados también a través de tu Espíritu Santo. Sabemos, Señor, que tú pondrás los tiempos, los medios para que esta situación se controle y podamos retornar, Señor, a nuestras reuniones presenciales. Pero mientras eso pasa, Padre, te damos muchas gracias por darnos la bendición de participar de este tiempo de comunión virtual a través de estas plataformas. Te rogamos que todos los que se han conectado y los que se sumen después alcancen, Señor, esta bendición de la cual nos has compartido a nosotros en estos momentos. Perdona, Señor, nuestras faltas, recibe todas nuestras gratitudes, porque muchos no la han expresado, muchos no han expresado también su necesidad, pero tú, Señor, que pesas los corazones y que escudriñas nuestro interior, sabes qué es aquello que nos preocupa o aquello que es motivo de grande gozo. Te pedimos, Padre, tener una actitud adecuada ante las situaciones que nos permites vivir y podamos así dar testimonio de la obra que has hecho en nosotros por la acción de tu Espíritu. Recibe pues nuestra gratitud y nuestra oración. Con nuestras súplicas descansamos en ti, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Y ahora, mis amados hermanos, que la abundante gracia de nuestro Señor Jesucristo, el inalterable amor de Dios nuestro Padre y la participación activa y constante de su Santo y Divino Espíritu sea con cada uno de ustedes, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, que Dios les bendiga. Les amo profundamente. Les envío un abrazo con todo mi afecto fraterno. Paz a vosotros, mis hermanos. Dios les bendiga.